Hola, nuevamente por acá para contarles que ya terminaron las elecciones presidenciales y ahora iniciamos con las elecciones para los municipios. Y entonces inicia con la propaganda. Y todos los carros de los políticos pasan con sus altavoces tan fuertazos. Y antes, ahora ya se prohibió, pero antes regalaban unos polos o jarras o fideos y te pedían que firmes, pero te regalaban y uno firmaba. Y esos padrones de repente eran mal utilizados, ¿no? ¿Para qué los utilizaría? Pero una vez vi que un candidato regalaba una cajita de fósforo por una cajita de fósforo. Y esos padrones que nos hacían firmar o firmaban eran utilizados para decir que los que habían firmado eran adherentes a su partido, que pertenecían a su partido, para poder ellos inscribirse en la OMPE, porque hay una cierta cantidad de personas que tienen que tener para poder inscribirse como partido político. Pero eso no decían a las personas, solamente decían fírmenme acá porque ha recibido la jarra, o fírmenme acá porque ha recibido el polo. Y lo peor que pude haber visto en aquellos años era que regalaban una cajita de fósforo. Eso fue lo que me llamó la super atención, que hasta ahora no lo olvido. Bien, eso está sucediendo aquí en nuestro país. Vamos a empezar con Marcos. Y como siempre dice el padre Gustavo Lombardo, del Instituto del Verbo Encarnado, siempre lo escucho, por los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Pero ellos no son jesuitas. No todo el que lee a San Ignacio de Loyola son jesuitas. También los del Instituto del Verbo Encarnado leen a San Ignacio de Loyola y los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, pero son del Instituto del Verbo Encarnado. Bien, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos, Señor, del todo mal. Amén. Hoy día quiero pedir por la santificación de todos los sacerdotes del mundo entero, en especial por los sacerdotes de Norteamérica y de África. Santa Rosa de Lima, ruega por nosotros. San Juan Macías, ruega por nosotros. Santa Teresa de Calcuta, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Marcos, capítulo 2. Jesús sana a un paralítico de su pecado y de su enfermedad. Tiempo después, Jesús volvió a la ciudad de Cafarnaúm y se supo que estaba en casa. Se reunió tanta gente que no quedaba lugar ni siquiera delante de la puerta. Y mientras Jesús les anunciaba la palabra, le trajeron un paralítico. 4 hombres lo llevaban en su camilla. Como no podían acercarlo a Jesús a causa de la multitud, abrieron el techo del lugar donde él estaba y por allí bajaron al enfermo en su camilla. Cuando vio la fe de esta gente, Jesús dijo al paralítico: «Hijo,
tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos maestros de la ley y pensaron, ¡qué manera de hablar! Este se burla de Dios, pues, ¿quién puede quitar el pecado sino Dios y solamente Él? En ese mismo instante Jesús supo en su espíritu lo que pensaban y les dijo, ¿por qué piensan así? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados o levántate, toma tu camilla y anda? Sepan pues que el Hijo del Hombre tiene en la tierra el poder de perdonar los pecados. Y dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y al momento, en presencia de todos, cargó su camilla para irse con ella. La gente quedó asombrada y todos alabaron a Dios, pues decían, nunca hemos visto nada parecido. Subtítulo: He venido a llamar a los pecadores. Cuando Jesús salió otra vez a orillas del lago, toda la gente fue a verlo y él volvió a enseñarles. Al pasar, vio al cobrador de impuestos sentado a su mesa. Era Leví, hijo de Alfeo. Jesús le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Después Jesús fue a comer a casa de Leví. Algunos cobradores de impuestos y pecadores estaban sentados a la mesa con Jesús y sus discípulos. En realidad había buen número de ellos, pero también seguían a Jesús los maestros de la ley del grupo de los fariseos. Cuando lo vieron sentado a la misma mesa con pecadores y cobradores de impuestos, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? ¿Come con publicanos y pecadores? Cuando Jesús oyó esto, les dijo, no son los sanos los que necesitan el médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Subtítulo: El vino nuevo en vasijas nuevas. Un día que los discípulos de Juan Bautista y los fariseos estaban ayunando, algunas personas vinieron a decir a Jesús, ¿por qué no ayunan tus discípulos como lo hacen los de Juan y los de los fariseos? Jesús les contestó, ¿pueden ayunar los amigos del novio mientras el novio está con ellos? ¿Cierto que no? ¿No deben ayunar mientras está con ellos? Pero llegará el momento en que el novio les será arrebatado. Entonces ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un pedazo de género nuevo, porque la tela nueva encoge, tira de la tela vieja y se hace más grande la rotura. Y nadie echa vino nuevo en vasijas viejas, porque el vino las rompería. Así se echarían a perder el vino y las vasijas. El vino nuevo en vasijas nuevas. Un sábado Jesús caminaba por los sembrados con sus discípulos. Ellos, al pasar, se pusieron a desgranar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿qué están haciendo? Es cosa que no se puede en día sábado. Él les dijo, ¿nunca han leído ustedes lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron necesidad y sintieron hambre, que entró en la casa de Dios en la época del sumo sacerdote Abiatar y comió los panes de las ofrendas que solo pueden comer los sacerdotes? Y les dio también a los que estaban con él. Y les dijo, el sábado ha sido hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado. Por esto, el Hijo del Hombre, que es Señor, también es dueño del sábado. Curación del hombre de la mano seca. Capítulo 3. Otro día entró Jesús en la sinagoga y se encontró con un hombre que tenía la mano paralizada. Pero algunos
lo observaban. ¿Lo sanaría Jesús en ese día sábado? Ellos estaban dispuestos a denunciarlo. Jesús dijo al hombre que tenía la mano paralizada: «Ponte de pie y colócate aquí en medio». Y luego les preguntó: «¿Qué está permitido hacer en día sábado? ¿El bien o el mal? ¿Salvar a una persona o matarla?». Pero ellos se quedaron callados. Entonces Jesús paseó sobre ellos su mirada, enojado y apenado por su ceguera. Dijo al hombre: «Extiende la mano». El paralítico la extendió y su mano quedó sana. En cuanto a los fariseos, apenas salieron, fueron a ver a los partidarios de Herodes y buscaron con ellos la forma de eliminar a Jesús. Jesús se retiró con sus discípulos a orillas del lago y muchos galileos lo siguieron. También venía a él muchísima gente de las regiones de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los territorios de Tiro y de Sidón, porque habían oído hablar de todo lo que hacía. Jesús mandó a sus discípulos que dejaran una barca a su disposición para que toda esa gente no lo atropellase, pues al ver cómo sanaba a no pocos enfermos, todas las personas que sufrían de algún mal querían tocarlo y al final lo estaban aplastando. Incluso los endemoniados, cuando lo veían, caían a sus pies y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él les mandaba enérgicamente que no dijera quién era. Subtítulo: Los 12 apóstoles de Jesús. Entonces Jesús subió al cerro y llamó a los que él quiso, y vinieron a él. Así constituyó a los 12, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, dándoles poder para echar a los demonios. Estos son los 12: Simón, a quien puso por nombre Pedro; Santiago y su hermano Juan; los hijos de Zebedeo, a quienes puso el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno; Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el que después lo traicionó. Subtítulo: El pecado contra el Espíritu Santo. Vuelto a la casa, se juntó otra vez tanta gente que ni siquiera podían comer. Al enterarse sus parientes de todo lo anterior, fueron a hacerse cargo de él, porque algunos incluso decían: «Se ha vuelto loco». Mientras tanto, los maestros de la ley que habían venido de Jerusalén decían: «Está en poder de Beelzebú, jefe de los demonios. Por eso puede echar a los demonios». Jesús les pidió que se acercaran y empezó a explicarles por medio de ejemplo: ¿cómo puede Satanás echar a Satanás? Si una nación está dividida en bandos, no puede durar. Tampoco una familia dividida puede mantenerse. Lo mismo Satanás, si obra contra sí mismo, como ustedes dicen, y está dividido, no se puede mantener y pronto llegará a su fin. La verdad es que nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y quitarle sus cosas si no lo amarra primero. Solo así podrá saquearle la casa. En verdad les digo, se perdonará a los hombres todos sus pecados, e incluso si hablaron de Dios en forma escandalosa, sin importar lo que hayan hecho repetidas veces. Pero el que calumnia al Espíritu Santo no tendrá jamás perdón, sino que arrastrará siempre su pecado.
Y justamente ese era su pecado, al decir que tenía un espíritu malo. La verdadera familia de Jesús. Entonces llegaron su madre y sus hermanos. Se quedaron afuera y lo mandaron a llamar. Como era mucha gente sentada en torno a Jesús, le transmitieron este recado. Oye, tu madre, tus hermanos y tus hermanas están afuera y preguntan por ti. Él les contestó, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados en torno a él, dijo, aquí están mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y en esta oportunidad le pido a nuestra Virgen Santísima que proteja a todas las personas que no tienen trabajo y tienen trabajos eventuales de venta de golosinas, de agua o de algún otro producto, pero en plena Panamericana, en plena carretera, y van corriendo tras los carros para vender agua de limón o de repente algún caramelo o maní con dulce, pero corren mucho riesgo. Y también por aquellas personas que suben y bajan a los carros contando algunas historias de repente inventadas por ellos o de repente que realmente están sufriendo, que están viviendo. Pero aquellas personas que cuentan unas historias que me parecen de Ripley, pero venden algún producto y piden dinero. El pedir dinero, el mendigar, debe de ser muy, muy fuerte para ellos, porque ¿quién quiere mendigar dinero? Nadie. Todos quieren tener un trabajo y no mendigar, sino trabajar. Pero hay personas que no encontrarán trabajo y tienen esa necesidad tan grande de ir a pedir dinero a los carros. Y para que les den dinero y para que la gente tenga compasión de ellos, muchas veces cuentan unas historias que de repente lo vivirán, pero a mí me parecen unas historias increíbles. Que Dios en su infinita misericordia proteja a estas personas. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.